Desde que comenzamos a estudiar Hebreos, hemos visto que para nuestro escritor la vida cristiana no es una caminata, no es un trotar, sino más bien es un maratón de larga distancia. Seguir a Cristo, mis hermanos, es enlistarse en una carrera que dura toda la vida. Una carrera cuyo objetivo no es solo arrancar con buen ánimo, sino terminar bien. Hermanos, como cristianos no podemos conformarnos con decir: recuerdo aquellos días de mi primer amor que yo solía servir al Señor de tal y tal forma, o de tal manera. Mis hermanos, el llamado no es solo a empezar, sino a perseverar hasta cruzar la meta, como hemos venido diciendo, hasta terminar la carrera. Y es por esto que desde el inicio de este capítulo, nuestro escritor nos ha venido dando directrices para ilustrarnos la manera en cómo debemos correr. Armando hace un momento acaba de leer estos versículos. Y en los versículos del 1 al 3 es donde nuestro escritor nos ordena a correr con paciencia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, teniendo los ojos puestos en Cristo. Luego, en los versículos 4 al 11, nuestro escritor nos ayuda a ver cómo con mejores ojos nuestras dificultades. Nos enseña que las pruebas no son señales de abandono, sino instrumentos de disciplina, medios amorosos de Dios para corregirnos, para prevenirnos de un mal mayor o para formarnos como a hijos amados. En otras palabras, el dolor en el camino no siempre significa Dios se fue o Dios nos abandonó. Muchas veces significa Dios está más cerca de lo que imaginamos. Después, en los versículos 12 al 17, nos instruye en dos búsquedas indispensables. Dos búsquedas que nos ayudarán a terminar bien nuestra carrera. Estas búsquedas son la paz y la santidad. Y allí mismo nos advierte de tres peligros latentes, peligros capaces de arruinar nuestra carrera. Mencionábamos el primero de ellos, el peligro de alcanzar la gracia. El segundo, el peligro de una raíz de amargura que envenene y estorbe a muchos. Y número 3, el peligro de vivir dominados por apetitos sexuales o sensuales, físicos. Todas estas exhortaciones, mis hermanos, todos estos llamados, amonestaciones y advertencias son como espectadores fieles en todo el trayecto de nuestra carrera, que nos gritan cuando nuestras fuerzas nos faltan, que nos gritan cuando desfallecemos, cuando flaqueamos. Levanta los pies, camina derecho, levanta la mirada, respira profundo, no te desvíes, no te detengas. Es así, mis hermanos, como cada una de estas exhortaciones nos alientan a seguir corriendo. Todas estas voces son voces de aliento, voces de gracia que nos empujan hacia adelante para que no desistamos, para que no abandonemos la carrera. Pero hay algo más, mis hermanos, que el corredor de maratones y también el corredor espiritual experimenta en su carrera. Pues para el que corre, mis hermanos, no solo hay ánimo en el camino, también hay críticos molestos que se colocan al borde del camino, no para ayudarte a avanzar, sino para motivarte a renunciar. En el camino hay voces que no edifican, sino que buscan tu caída. Palabras que no fortalecen, sino que intentan desviarte. Y lo más peligroso de esas voces, mis hermanos, es que insinúan que ya no hay esperanza para aquel que tropezó en la carrera, para aquel que cayó en la carrera. Son voces que gritan: ¿a qué te aferras? Para ti ya no hay gracia. ¿De qué sirve que sigas corriendo? Ya tropezaste, ya fallaste, ya perdiste, desiste. ¿A quién engañas, hipócrita? Tú no terminarás, ya ríndete, ya siéntate y vuelve por donde viniste. Esta fue, mis hermanos, la experiencia de la iglesia hebrea primitiva. Y es la experiencia de prácticamente, mis hermanos, todos aquellos que han querido también correr perseverantemente esta carrera de la vida cristiana. En aquellos días, los cristianos judíos estaban siendo ridiculizados por sus parientes, por sus amigos, y esto por haber abandonado esta fe histórica, haber puesto su fe en Cristo.
Y ahora ellos que han sido expulsados de la sinagoga, privados de muchos privilegios como ciudadanos, ellos apenas si podían avanzar. Mientras subían esas propias colinas de desconsuelo, iban escuchando por todo el camino esas voces hirientes que los querían quebrar. Vas por el camino torcido, te has alejado de la ley de Moisés, has renunciado a la herencia de nuestro padre Abraham, has abandonado tu nación que ha recibido las promesas, están equivocados. Cosas como estas, mis hermanos, los habían llevado al límite de sus fuerzas. Estaban cansados, estaban heridos por la presión y tentados a detenerse, a retroceder. Y es ahí, mis hermanos, precisamente donde nuestro escritor aparece. No para responder con acusaciones o regaños, sino para darles una perspectiva correcta. Y es así que con una serie de contrastes en los versículos 18 al 24, les recuerda tres cosas fundamentales. Esta será la porción que estudiaremos. Les recuerda de dónde han salido, a dónde han llegado y hacia dónde se dirigen. En otras palabras, les levanta la mirada para que no midan su vida por el dolor y las aflicciones que están padeciendo en el presente, sino por la esperanza de lo que ahora tienen y la grandeza de quien les ha llamado. Vamos a nuestras Biblias, mis hermanos, a Hebreos capítulo 12, por favor. Vamos a leer versículos 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. El primer contraste, mis hermanos, que presenta nuestro escritor es que ellos no han llegado al monte Sinaí. Sinaí es mencionado aquí en nuestro capítulo, pero no como el destino. Aparece aquí solo para contrastar, para aclarar que como cristianos nosotros no hemos llegado a un monte que se puede tocar, que se puede ver o que se puede oír. Nuestro escritor quiere amplificar aquí el gran contraste que existe entre Sinaí y Sión, el gran contraste que existe entre Moisés y Cristo y entre la ley y la gracia. Y con estas palabras, el autor se dispone ahora a acumular imágenes, a apilar descripciones, como quien va subiendo de tono, como quien va subiendo de volumen, hasta que las personas de acá puedan sentir el peso terrible de lo que era acercarse a Dios en el antiguo pacto. De esta manera serían advertidos a no escuchar esas voces que les incitaban a regresar a Sinaí, a que no llegaran ni siquiera a pensar que podrían vivir sin Cristo. Esta fue, mis hermanos, la situación terrible con la que se encuentra Moisés y con la que se encuentra estas 12 tribus que le seguían. Esta es la condición del antiguo pacto. Y aquí, mis hermanos, no se presenta para nada atractivo. Veamos brevemente cada una de estas descripciones que hace nuestro escritor. La primera descripción que él presenta es el de un monte que se puede palpar, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. En este monte, mis hermanos, la ley fue dada. Y este monte es llamado el monte que se podía palpar. En otras traducciones dice de manera literal, el monte tocado. Es decir, tocado por Dios. Y es por esto, mis hermanos, que llegó a ser un monte terrible. Dice el Salmo 104, versículo 32. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Y es por esta realidad que en el primer encuentro de Dios con su pueblo, Dios le dice a Moisés en Éxodo 19:12, y señalarás el término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte seguro morirá.
si alguno, mis hermanos, intentaba acercarse al monte que Dios había tocado, el desenlace para esa persona, mis hermanos, era fatal, mortal. Por eso Moisés es que Dios le dice, debe de hacer una separación entre el hombre y Dios, una separación que era necesaria por causa de nuestro pecado y el carácter santo de Dios. Con esta advertencia se hacía claro que el hombre pecador y el Dios 3 veces santo no pueden compartir el mismo lugar. La segunda descripción era que ardía en fuego. Dice nuestro escritor, y que ardía en fuego. Mis hermanos, este era un fuego que podía verse. Y no solo eso, era un fuego que podía sentirse. Era un fuego que realmente ardía en la piel, aunque estaban ellos a distancia. Este fuego allí encendido, mis hermanos, era una barrera, era como una muralla cerrada que amenazaba y mantenía a todo el pueblo lejos de la presencia de Dios. Este fuego aparece allí como esa espada encendida que giraba en el Edén, ¿lo recuerda? Que marcaba los límites para que nadie regresara a tomar del árbol de la vida. Este fuego ardiente, mis hermanos, se menciona en parte para manifestar la majestad de Dios y en parte para declarar el terror de la ley. Es por esto que Pablo en 2 Corintios 3:6 llama a la ley la letra que mata y el ministerio de muerte grabado en piedra. La tercera descripción que menciona nuestro escritor es que había oscuridad. Sigue diciendo Hebreos que no nos hemos acercado a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Mis hermanos, era ahora un monte de sombras de muerte. Se nos dice que estaba cubierto de oscuridad, de tinieblas y tempestad. Mis hermanos, en la Biblia, las tinieblas no es solo una ausencia de luz, sino es un retrato de la muerte, es un retrato de perdición, una imagen de una vida lejos de Dios, de una vida sin esperanza, sin rumbo. Por eso la Escritura habla de la muerte como tierra de tinieblas, o también llama como sombras de muerte, en Job 10, por ejemplo, versículos 21 y 22. Y describe también en la Biblia las tinieblas con los hombres impíos, como quienes moran en tinieblas y sombras de muerte hasta que Dios les libra. Salmo 107, versículo 10. Y Cristo mismo, mis hermanos, en Mateo 8:12 llama tinieblas al juicio venidero. Él dice, a las tinieblas de afuera serán lanzados. Esta oscuridad, mis hermanos, indicaba la oscuridad de la ley para acceder a Dios. Y al mismo tiempo, la ceguera del hombre, de la mujer, para poder conocerle. Totalmente imposible. Una cuarta descripción que se agrega es, y a la tempestad. Otra señal de terror fue, mis hermanos, la tempestad feroz y violenta que todos presenciaron. Bajo estos términos, nuestro escritor incluye los truenos, los relámpagos que se mencionan en Éxodo 20, versículo 18. Allí están redactados. Y esta imagen, mis hermanos, sugiere la turbación de conciencia que la ley produce en la mente de todos los hombres culpables. La turbación de la mente es esa tempestad mental. Esta ley, mis hermanos, no consuela. Esta ley no trae paz. Más bien, todo lo que hace, mis hermanos, sobre la mente no perdonada, no justificada, es trastornar, es herir, es reprobar, es afligir. Es hacer, hermano, hermana, que tú vivas de una manera espantada. Es decir, alejado de Dios, alejado de la comunión. Una conciencia perturbada, mis hermanos, naturalmente reacciona así. Se aleja, se aparta. Naturalmente. En el monte Sinaí se dice, hay tempestad y terror de conciencia. Una quinta descripción, mis hermanos, que menciona nuestro escritor es al sonido de la trompeta. Este sonido de trompeta, mis hermanos, era un sonido muy agudo, penetrante, que iba en aumento. En la escritura, la trompeta es señal de realeza, es señal de asamblea, de guerra, de una presencia solemne. Y aquí en Sinaí, mis hermanos, ese sonido no estaba invitando a una fiesta, no estaba invitando a una celebración, estaba anunciando la llegada de un gran rey, el Dios Santo que descendía para hablar,
que descendía de los cielos para juzgar, para establecer un pacto en ese monte. Por eso muchos entienden que detrás de este estruendo había huestes celestiales, una multitud, legiones de ángeles cumpliendo su ministerio como heraldos que proclamaban con una trompeta: el rey está llegando. Cada aumento del sonido, mis hermanos, era como un paso más del rey hacia ese monte. Y cada paso más del rey era un peso muy agudo y profundo sobre la conciencia del pueblo. ¿Cómo vamos a estar delante de un Dios santo? ¿Cómo? Por eso aquel sonido, mis hermanos, no producía alegría, no producía contentamiento, nada de esto, horror. Dios está cerca y Dios no puede entrar en buenos términos con el hombre cuando se encuentran en esta condición. Posterior a esto, se dice también que no hemos sido acercados a una gran voz que hablaba. Sigue diciendo la Escritura: y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. La voz que se oía, mis hermanos, era una voz tronante, como una voz de trueno que al hablar rompía los cielos. El pueblo no podía soportar esta voz. Y no solo, mis hermanos, por su potencia, sino dice aquí también por su mensaje. Es una voz que hablaba claramente a los hombres y de manera comprensible. Y cada palabra que esta voz ejecutaba con potencia, mis hermanos, el pueblo desfallecía. Desfallecía. ¿Se imaginan, mis hermanos? Cada vez que esta voz hablaba, la tierra se estremecía. Cada palabra retumbaba en el pecho de los que estaban allí presentes. Dice el Salmo 29, versículos 4 y 5: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llama de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Así de potente, mis hermanos, esa voz es terrible, es una voz terrible. Y sabemos, mis hermanos, que es terrible por el efecto que estaba produciendo en el pueblo. Dice la Escritura, ellos no podían soportarla. Por eso dice nuestro escritor que los que la oyeron rogaban que no se les hablase más. Una séptima descripción que se ofrece es la de bestias apedreadas y atravesadas por dardo. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Con esto, mis hermanos, se nos da a entender que absolutamente nadie podía acercarse al monte. Nadie, ni siquiera una bestia. Una bestia que no entiende la ley ni que tampoco podría ser culpable por su conciencia. Al único que Dios le dio acceso a ese monte fue a su mediador, Moisés. Pero aún Moisés, mis hermanos, que tenía mayor familiaridad con Dios y que podemos decir que también era más fuerte en espíritu, él también se atemorizó. ¿Qué dice el versículo 21? Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, para sentir todo el impacto, mis hermanos, aterrador de todo esto, tendríamos que apilar todos estos elementos, mis hermanos, uno sobre el otro, de manera simultánea y entregarlos, para que viéramos el impacto de esto. Y esto, mis hermanos, es lo que nuestro escritor está intentando de hacer con sus oyentes. Ahora véalo de esta manera. Él lo dice así del versículo 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto es lo que está haciendo nuestro escritor, mis hermanos. Está tratando de comunicar con cada elemento lo que se vivió
en Sinaí. ¿Es el temor y horror del viejo pacto, mis hermanos, un recordatorio de lo que significa que Dios es santo y que el pecador no puede acercarse a Dios como si nada pasara? Este es el punto de lo que está tratando de demostrar nuestro escritor. Y es por esto, mis hermanos, que ahora, en la segunda parte de su intervención, pasa de los horrores del Sinaí y la ley y comienza con una comparación más positiva, más esperanzadora. Leamos ahora los versículos 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La suma de todas estas cosas, mis hermanos, engloban todo lo que ahora nosotros conocemos como las buenas noticias del Evangelio. Y el argumento de nuestro escritor está dividido en dos principales encabezados. El primero de ellos es el lugar al que hemos sido atraídos. Al lugar que hemos sido atraídos. Y el segundo, a las personas que hemos sido unidos. Veamos esta primera parte, mis hermanos. El lugar al que hemos sido atraídos. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. En contraste, mis hermanos, con el creyente del antiguo pacto, nuestro escritor dice que nosotros no nos hemos acercado a este monte que fue tocado por Dios. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. El primer lugar al que hemos sido atraídos, mis hermanos, es al monte de Sión. Para entender mejor lo que nuestro escritor quiere decir, debemos saber, mis hermanos, que el monte de Sión está ubicado en la mejor parte de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y en esa mejor parte de Canaán se concentraba la tribu de Judá, de donde saldrían los reyes. Y dentro de Judá, mis hermanos, estaba un lugar llamado Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, en una porción maravillosamente estratégica y privilegiada, está el monte de Sión. Esta tierra, mis hermanos, David la tomó y edificó una ciudad ahí que la llamó después la ciudad de David. Luego, cuando David edificó aquella hermosa ciudad llamada Sión, puso allí el arca, la representación de Dios en la tierra. ¿Qué quiere decirnos esto, mis hermanos? ¿Hay aquí alguna mente racional? ¿Qué quiere decirnos esto? Que nosotros, mis hermanos, escúcheme bien, hemos sido traídos a lo mejor de lo mejor. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Sinaí, a diferencia de Sión, es un lugar seco, estéril. Es un desierto abrasador, sin agua para beber. Por eso Dios hizo que brotara agua de la roca. Además, también sabemos que Sinaí era una tierra que no producía ni un solo grano. Por eso Dios hacía que cayera maná. Era una tierra tan árida, mis hermanos. Por eso Dios tenía que cubrirles con una nube. El monte Sinaí, mis hermanos, representa tan adecuadamente lo que es la ley. Porque el Sinaí no puede dar descanso, no puede dar refrigerio al alma, no puede producir ni un solo fruto en el alma. Pero el monte de Sión, mis hermanos, es el mejor estado posible para el hombre. Esto es lo que está diciendo nuestro escritor. Es el lugar donde la gracia de Dios trae descanso, trae paz, trae refugio, trae vida. No se distraigan, hermanos. Su presencia, su salvación. Ahora, ¿qué es exactamente Sión, mis hermanos? Decíamos, es lo mejor de lo mejor. Es el lugar donde la presencia de Dios está. Estamos allí. Y los profetas, mis hermanos, siendo inspirados, frecuentemente dijeron que ese lugar no era en sí un territorio.
sino un pueblo. Sión en el Antiguo Testamento fue considerado en muchos aspectos la más excelente de las ciudades. Salmo 48, versículos 1-2. Y por eso se habla de ella como el monte de la santidad de Dios y se dicen de ellas cosas gloriosas. Salmo 87:3. También se le describe como la perfección de la hermosura donde Dios ha resplandecido. Salmo 52. Y mis hermanos, para nuestro asombro, estas mismas cosas se dicen de la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo, mis hermanos, es presentada como la cosa más excelente que existe sobre la tierra. Es presentada como el pueblo que refleja la santidad de Dios. De la iglesia, mis hermanos, se dicen cosas gloriosas. De hecho, los ángeles están maravillados con lo que ven. Es en la iglesia, mis hermanos, donde la perfección y la hermosura de Dios sobre la tierra resplandece con mayor gloria. El apóstol Juan en Apocalipsis 21, versículos 9-11, expresa las palabras más sublimes para describir esta gloria de la iglesia. Él dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? De la iglesia. El salmista también alude a su belleza en el Salmo 45:13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Sión, de acuerdo a un buen número de pasajes, era la morada de Dios, el lugar donde Dios gobernaba de manera visible. Sión era el lugar donde se hablaba de bendición, de vida eterna. Sión, también de acuerdo al Salmo 87:2, es el lugar más amado por Dios. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y mis hermanos, repito, ¿cuál es este lugar ahora? Ahora, la morada de Dios es la iglesia. 1 Timoteo 3:15 llama a la iglesia casa del Dios viviente. ¿Dónde es donde Dios ahora, mis hermanos, ejerce de manera especial y visible su gobierno y su voluntad? ¿Dónde es? Es en la iglesia. ¿Dónde es ahora, mis hermanos, el lugar donde Dios derrama bendición y vida eterna? Es en la iglesia. ¿Y cuál es, de acuerdo a las Escrituras, es el lugar más amado por Dios ahora? La iglesia. ¿Cómo lo sabes? ¿Has leído Efesios 5:25, el que dice que Jesús amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella? Fue hasta la muerte, hermano, hermana, por ella. Así que ahora, al escuchar y entender, porque no os habéis, mis hermanos, esto se los está diciendo a ustedes, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la iglesia. Mi hermano, si ahora tú sabes esto, ¿cuál crees que debería de ser tu actitud al estar ante este lugar? ¿Cómo el saber todo esto, mis hermanos, debería de transformar la manera en que tú te relacionas con ella? Mi hermano, mi hermana, tú no has sido traído al monte de Sinaí, sino al monte de Sión, a la resplandeciente y siempre hermosa y gloriosa esposa de Cristo. Tú no has sido traído al monte Sinaí, al monte de temor, de oscuridad, del juicio, mis hermanos, que hace temblar la conciencia. Hermano, hermana, Dios no te ha traído a un desierto estéril para dejarte morir de sed y de hambre espiritual. Te trajo a un lugar más excelente, a un lugar seguro, firme. Has sido traído, hermano, hermana, al lugar que Dios habita. Has sido traído al lugar que Dios reina, donde resplandece su favor, donde hay pan, leche y miel y agua de vida eterna. Donde hay paz, donde hay gozo,
verdadera bienaventuranza. Hermano, tú has sido traído al lugar donde si a Dios le place, puede favorecer con vida eterna a todo el que se encuentre en ese lugar. Este es el lugar amado por Dios, mis hermanos. Este es el lugar de su gozo. Este es el lugar donde Él habla palabras de vida. Este es el lugar donde Dios se deleita en bendecir, en consolar, en corregir. Donde se deleita en levantar al caído, en restaurar al quebrantado, en fortalecer al débil. Es su lugar amado, mis hermanos. Lo mejor de lo mejor que hay en la tierra. Por eso, mis hermanos, cada uno de ustedes debería de decir como dijo David en el Salmo 16:6. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. En su sentido original, David está diciendo, hermoso es el lugar que me ha tocado. ¿Puedes tú decir lo mismo? Hermosa es la iglesia donde Dios me ha puesto. Saber lo que es la iglesia, mis hermanos, debería animarnos a amar la iglesia. Amarla como nada en el mundo. Debería hacernos anhelar sus atrios como ninguna otra cosa. Debería hacernos valorar sus reuniones como uno valora el pan, mis hermanos, cuando tiene hambre o el agua cuando tiene sed. Pero les pregunto, ¿quién de ustedes los cree así? ¿Quién de ustedes lo cree así? ¿Quién de ustedes cree que esto, mis hermanos, es verdad? Muchos no lo creen. Y se nota, hermanos, se nota. Porque si lo creyeran, vendrían a este lugar con expectativa. Si lo creyeran, vendrían a este lugar con puntualidad. Vendrían a este lugar con corazones dispuestos, con ojos despiertos. Si lo creyeran, mis hermanos, no se tardarían en atraer a otros a este lugar. Mira, si tú ves promociones en Calimax, vas y le dices a todos, porque crees que eso le conviene. Si creyéramos lo mismo de la iglesia, mis hermanos, lo mismo hiciéramos. Y déjenme tocar algo más práctico. Sus hijos. Hay padres que por cualquier cosa, sea asunto escolar, una tarea atrasada, cualquier actividad, cualquier compromiso, permiten que sus hijos falten a esta reunión, que salgan, se ausenten de la iglesia. Y es cuando uno se pregunta, ¿de verdad creen lo que dice la Escritura respecto al monte de Sión? Hermano, si tú crees que la iglesia es el lugar donde Dios habla, si tú crees que la iglesia es el lugar donde Dios bendice, entonces muchas veces tú tendrás que decirle a tu hijo, no hijo, no hija, hoy tú nos vas a acompañar a la iglesia. Y no por legalismo, no por religiosidad, mis hermanos, por amor. Porque dentro de tu corazón debe existir esta convicción. ¿Y si a Dios le place derramar vida eterna hoy? ¿Y si a Dios le place salvar el día de hoy? ¿Y si el Señor hoy le hablara al corazón de mi hijo, al corazón de mi hija? ¿Y si hoy el Señor le perdonara sus pecados? Entonces tú dirías con firmeza, si verdad tú creyeras esto, hijo mía, no puedes ir, yo quiero que estés allí. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes papás así lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mis hermanos, no desprecien Sión. No desprecien la esposa de Cristo. No desprecien las reuniones de la iglesia como si fueran poca cosa. Ese es el llamado de Dios, mis hermanos. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y nosotros no vamos a hacer menos. ¿La vamos a buscar cuando se pueda? ¿Cuando la necesitemos? No, hermanos, nosotros debemos honrar lo que Dios honra. Debemos valorar lo que Dios ama. Digamos como David, mis hermanos. Nosotros debemos decir como David, hermosa es la heredad que me ha tocado. Palabras actuales, hermosa es la iglesia donde Dios me ha puesto. Y también dice nuestro escritor que hemos sido acercados a la ciudad del Dios vivo. No quiero extenderme en muchos detalles aquí, mis hermanos, pero cuando nuestro escritor dice que hemos sido acercados a la ciudad del Dios vivo, es otra manera de referirse a la iglesia, pero más específicamente como una institución organizada. Hermanos, la iglesia no es un proyecto humano, no es un grupo sin rumbo, no es un evento improvisado. Es una ciudad fundada por Dios. Es una ciudad sostenida por su gracia.
y gobernada por su palabra. Y como toda ciudad bien establecida, mis hermanos, vamos a encontrar allí orden, vamos a encontrar normas, derechos y privilegios. Por eso, mis hermanos, si somos ciudadanos de la ciudad de Dios, entonces tú y yo no podemos vivir en ellas como nos dé la gana. No podemos vivir como si cada quien tuviese un sesgo de autoridad personal. En la ciudad de Dios, mis hermanos, no reina el yo hago lo que quiero. En la ciudad de Dios no reina el no se metan en mi vida. Reina Cristo, mis hermanos, por medio de su palabra. Su ciudad no es un pueblo desordenado, es un reino con fundamento y con estructura, mis hermanos. Ahora alguien podría preguntarse, ¿y dónde dice la Biblia que la iglesia debe de organizarse así o que tiene una estructura? Mis hermanos, las evidencias en el Nuevo Testamento son abundantes. La administración y organización de su iglesia la vemos por todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mencionar así rápido. En Hechos 14:23 vemos a Pablo ordenando a ancianos en cada iglesia. En 1 de Timoteo 3 y Tito encontramos los requisitos para ser anciano. En 1 de Pedro 5 del 1 al 3 la manera en que los pastores deben de pastorear. En Hebreos 13:17 encontramos algunos deberes de la iglesia para con sus pastores. En Hechos 2:41 al 42 vemos algunas listas de quienes pertenecían a la iglesia, lo que nosotros ahora llamamos membresía. En 1 Corintios 5 versículos 12 al 13 se ofrecen las limitaciones para saber ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Aquí se les llama los de adentro y los de afuera. En Mateo 18 se entrega el proceso escalonado de la disciplina eclesiástica. Ahora, un ejemplo más concreto de la importancia de la iglesia como institución, lo vemos en su manera de reconocer y de enviar a sus ministros a la obra. En la iglesia primitiva, nadie, mis hermanos, se conducía de manera autónoma. Nadie, ni siquiera el mismo apóstol Pablo. Mis hermanos, Pablo, siendo apóstol, con todo y su llamado eminente, fue enviado por la iglesia de Antioquía como misionero. Pablo no se mandó solo, mis hermanos. Él también estaba sujeto a la supervisión y cuidado pastoral de una iglesia local. Y cuando regresó, dice Hechos 13 del 1 al 3 y también el 14 versículo 26 al 28, que rindió cuentas de lo que Dios había hecho con los gentiles a partir de su ministerio. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis hermanos, es la ciudad de Dios. Es una organización que ha sido instituida aquí en la tierra por el mismo Dios. Y esto nos enseña algo práctico. En la obra del Señor, mis hermanos, no se trata de mi ministerio, no se trata de mis decisiones, sino de caminar bajo un orden, bajo una disciplina, con lo que Dios ha dotado a su iglesia reunida. Esta es la autoridad, mis hermanos, con la que Dios dota a su iglesia cuando se reúne. Hoy en día, mis hermanos, hay una fiebre de muchos forajidos que andan por allí autonombrándose pastores. Hay muchos por ahí, mis hermanos, queriendo plantar una iglesia cuando ellos mismos no se han plantado en una. Quieren pastorear, quieren guiar ovejas, cuando ellos mismos no se dejan pastorear ni dejado guiar por pastores. Esto, mis hermanos, es totalmente absurdo y esto está totalmente fuera de orden. Todo esto, mis hermanos, y cada uno de estos detalles son responsabilidad que Dios ha puesto sobre una iglesia local. La ciudad de Dios, su iglesia, es una ciudad con fundamento, con estructura, con orden. A esto hemos sido traídos también. Y esto es difícil, porque somos rebeldes y no nos queremos resistir. Nadie quiere rendir cuentas de su vida. Todos queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Pero hermanos, tú has sido atraído, si te conduces como es debido, das evidencia, tú estás en la ciudad de Dios. Y los que se unen a la ciudad de Dios, los ciudadanos de la ciudad de Dios, no viven de manera autónoma, ni se rigen bajo sus propios principios. Reina la palabra en medio de ellos. Y también dice nuestro escritor, le llama la Jerusalén celestial. También a la iglesia, mis hermanos, se le llama la Jerusalén celestial. Y esto para comunicarnos que no es terrenal, para decirnos que no es pasajera, sino eterna. Es el cielo, mis hermanos, hacia donde va esta iglesia. Ese es su destino, porque es celestial. Ahí está su procedencia. Ahora, el autor no solo nos habla del lugar al que hemos sido acercados, sino también de las personas a las que hemos sido unidos. Sigue diciendo nuestro pasaje a partir de la segunda mitad del versículo 22. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Veamos, mis hermanos, ahora el primer tipo de compañía al que hemos sido acercados. Dice la palabra de Dios: os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Hace un momento notamos que el día en que Dios entregó la ley, los ángeles tuvieron una participación especial en ese día, en ese evento. Ellos tocaron las trompetas. Ellos seguramente, mis hermanos, fueron quienes avivaron el fuego, quienes vistieron de tinieblas y tormenta el monte, ejercieron su ministerio de desesperanza, de terror, y permanecían listos para matar a cualquiera que pisara los límites de ese monte, sea bestia o sea ser humano. Pero ahora, mis hermanos, nuestro escritor aquí no les presenta como enemigos, más bien les llama como compañía, amigos. A este monte al que hemos llegado, mis hermanos, hay una multitud de ángeles gloriosos y resplandecientes ángeles que serán como amigos en el cielo. ¿Se imaginan, mis hermanos? La Biblia enseña que ellos a nuestra muerte serán quienes tomarán nuestras almas y nos guiarán al cielo. Espero. Nos den la bienvenida en el cielo y nos inviten a unirnos a ese coro celestial que canta: santo, santo es santo. Es una multitud, mis hermanos. Y una vez establecidos en la eternidad, mis hermanos, serán para nosotros como buenos amigos, como buenos compañeros. Seguramente le dirán: uf, de la que te salvé cuando ibas manejando descuidado y te dormiste en la carretera. No sé qué cosas podrían platicar. Pero también ellos van a preguntar: cuéntanos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sintió esa transición de venir a Cristo cuando supiste que Él murió por ti y ya renunciaste a tus pecados y viniste a ser una criatura nueva? Cuéntanos, eso es maravilloso. Eso es lo que están ellos contemplando desde el cielo, mis hermanos. Y ustedes serán muy solicitados por millares de ángeles. Cuéntanos, platícanos. Serán como amigos, hermanos. Serán como amigos. Ahora, no solo hemos sido acercados a una multitud incontable de ángeles, sino también a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Lo que nuestro escritor nos dice ahora, mis hermanos, es que por Cristo no pertenecemos solo a una congregación local como lo es aquí en la tierra, sino que seremos parte de una gran familia eterna, mis hermanos. Los creyentes vivos aquí en la tierra y los que ya partieron con el Señor son los primogénitos de los que de aquí se habla. La iglesia triunfante en el cielo y la iglesia militante en la tierra, mis hermanos, mantienen una gloriosa solidaridad. Una solidaridad que no la puede romper nada. Hermanos, la iglesia realmente no puede ser dividida. No puede ser reducida por sus enemigos. Esta familia, mis hermanos, que es de Dios, nunca se rompe. Nunca termina. Simplemente sigue creciendo y avanzando. Esta es una congregación rebosante de hijos e hijas primogénitos. Y es llamada, mis hermanos, primogénitos por sus privilegios, por su herencia incorruptible. Así que, hermano, hermana, si hoy tú extrañas a un creyente que ya partió, si te duele su separación, recuerda esto: en Cristo la familia no se está desmoronando, más bien se está uniendo, está creciendo. Y un día, mi hermano, mi hermana, cuando la carrera termine, miraremos el gran número de hermanos y hermanas glorificados en el cielo. Miraremos familiares, amigos, hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia. Mis hermanos, ese día será maravilloso. Será maravilloso, hermanas, de verdad. Y ahora hay algo más fascinante. Nuestro escritor dice que ángeles gloriosos y hermanos y hermanas será nuestra compañía. Pero hay algo más. Esta es llamada la ciudad de Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios estará allí. Sigue diciendo el versículo 23, que hemos sido acercados también a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Una compañía más a la que hemos sido acercados, mis hermanos, es al juez de todos. Ahora, es posible que cuando nosotros escuchamos que hemos sido acercados al juez, nos sintamos un poco inquietos. Dígame si no es cierto, cuando uno escucha juez, como que el corazón naturalmente tiembla, como que se espanta. Esto significa evaluación, significa sentencia. Un juez significa alguien que todo lo ve, significan problemas.
Y eso fue precisamente, mis hermanos, lo que Israel se encontró en el monte Sinaí. Un juez santo, un Dios que es fuego consumidor, una ley perfecta que nos condena y una voz que estremecía, es lo que ellos vieron. E Israel supo en ese momento que no podía sostenerse delante de Dios, de ese Dios santo. En el Sinaí el juicio era como un trueno que decía constantemente culpable. Esa era la voz de este juez. En Sinaí el Dios justo no vino para absolver de pecado, no vino para cubrirlo, vino para exhibirlo, hermano. Vino para destaparlo, para ponerlo frente a todos de manera visible, para condenarlo, para callar toda boca. Pero en el monte de Sión también se dice que hay un juez, hermano. Y aquí está lo impactante. Este es el mismo Dios, pero ahora las circunstancias son distintas. Ahora no hay humo que asfixia, no hay terror, no hay fuego que nos empuja a retroceder, no hay una voz que nos invite a suplicar, por favor no hables más. Es todo lo contrario, mis hermanos. Queremos oír más. En este monte Sión no vemos a un juez persiguiendo a pecadores para destruirlos, sino a un juez recibiendo a pecadores para justificarlos. Porque el juez de todos, mis hermanos, el que está sobre el monte de Sión, no está sentado para condenar a los que vienen por Cristo, sino para declarar algo que el cielo entero respalda: absuelto. No porque el pecado sea pequeño, sino porque el pago que proveyó ese juez de todos fue grande y completo. No porque Dios haya bajado su estándar, sino porque Cristo, mis hermanos, es más grande que todos estos pecados y Él los pagó en la cruz. Y es por eso que alrededor de este juez no hay una multitud de reos desesperados. No hay una multitud de hombres o mujeres esperando una sentencia. No dice que allí hay pecadores. ¿Lo notó? ¿Qué hay, mis hermanos, junto a ese juez? Hay una multitud de redimidos, una congregación de hombres y mujeres que aman profundamente a ese juez, porque ese mismo juez fue quien Cristo les dio el veredicto que no merecían. Justos, los espíritus de los justos hechos perfectos, allí están, mis hermanos. Allí están. Y este es el gran consuelo de estas personas, que este juez es su justificador. Y si el juez de toda la tierra es quien te acepta, quien te absuelve, entonces esto, hermano, hermana, significa que no existe nada ni hay nada que pueda cambiar ese veredicto. Que después de él no hay nadie que pueda reabrir tu caso. No lo existe. Pablo dijo estas mismas palabras en Romanos 8. Versículos 31 a 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien les justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta compañía de este juez, mis hermanos, es el más grande gozo, de que no hay nada. Si Él dijo absuelto, si Él dijo justificado, si Él dijo perdonado, nada lo cambia ahora. Y por último, nos dice nuestro escritor en el versículo 24, que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mis hermanos, aquí llegamos a la cumbre de nuestro pasaje. Después de mostrarnos dos montes, Sinaí con fuego, oscuridad y temblor, Sión con belleza, comunión y esperanza, el escritor finalmente nos dice la razón del por qué lo uno del otro. Nos dice la razón del por qué es que ahora ya no vivimos aterrados. ¿Por qué es que ahora podemos acercarnos al monte de Sión, a la ciudad del Dios Altísimo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de ángeles, a los primogénitos y al juez de todos? Por una sola razón. Porque hemos sido acercados a una persona, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Moisés fue mediador en aquel monte Sinaí, pero aún así el pueblo, mis hermanos, retrocedía aterrorizado. El mismo Moisés se subió con temor y temblor
Moisés trajo la ley, pero esta ley, como hemos dicho, no salvó a ninguno. Todo lo que hizo esta ley fue exponer, fue señalar, condenar el pecado y al pecador. Pero ahora, en el monte de Sión, no tenemos otro mediador como Moisés. Tenemos a Jesús, el mediador. Y Él, mis hermanos, no viene a aumentar nuestro miedo. Él viene a quitarlo. No viene a cubrirnos con una nube oscura y con fuego de ira, sino más bien viene a iluminarnos con su verdad. Él dijo, yo soy la luz. Vino a cambiar todo nuestro panorama. Este mediador, mis hermanos, no separa entre Dios y el hombre para separarlos. Más bien Él separa entre el hombre y Dios para unirnos, para reconciliarnos uno con el otro. Y ahora, recordando el propósito de Hebreos, qué insensatez pues sería alejarnos y retroceder al antes, mis hermanos, a lo viejo. ¿Cómo ir del mediador perfecto a un mediador temporal? Eso es lo que estaba diciendo nuestro escritor a sus oyentes. ¿Cómo ir del monte de gracia al monte del temor? ¿Cómo retroceder de una sangre que salva a una sombra que solamente anunciaba? No, mis hermanos, aquí el escritor ahora les estaba diciendo, no sueltes a Cristo, no cambien a Cristo por nada, por lo simbólico, no abandones lo mejor para volver a lo inferior. Vean a dónde ustedes han sido acercados, el lugar al que han sido acercados, y vean a las personas que han sido unidas. Luego, añade una frase que enternece el corazón de todos los que aman a Cristo. Pues también dice que hemos sido acercados a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús, mis hermanos, se nos dice, habla mejor que la sangre de Abel. Una vez más tenemos una referencia del Antiguo Testamento donde la sangre no solo es rociada, sino que se dice habla. La Biblia nos enseña que hay sangre que habla. Bueno, ¿en qué sentido? En Génesis 4 leemos que Caín mató a su hermano Abel. Abel muere injustamente y Dios dice a Caín, la voz de tu sangre, de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel, mis hermanos, clamaba justicia, clamaba venganza, clamaba juicio. Durante toda su vida, mis hermanos, esta sangre derramada fue como una voz que le gritaba a la conciencia de Caín, su hermano, el asesino, eres culpable, Dios vengará mi muerte. Y esa sangre derramada, mis hermanos, hablaba a Dios, venga mi muerte. Pero ahora hay otra sangre que fue derramada en esta tierra, mis hermanos. Y esta es una sangre que dice nuestro pasaje, habla mejor. Y esta es la sangre de Jesús, mis hermanos. La sangre de Jesús habla mejor porque es una sangre que no clama venganza. Cuando Dios ve esta sangre, mis hermanos, no le grita, condénalos. No le grita, Padre, haz justicia, haz venganza. Más bien, esta sangre le dice a Dios, Padre, perdónalos. Ten misericordia. Les dice a Dios, justifícalos de todos sus pecados. Mi hermano, mi hermana, esta sangre no le grita a Dios que mueran. Al contrario, le dice que vivan, todos ellos que vivan. La sangre de Abel, mis hermanos, permaneció en los cielos como una denuncia ante el juez de todos, culpando a su hermano. Condénalo, págale con lo mismo. Pero esta sangre de Cristo, mis hermanos, ahora sube como una oración a Dios. Dios ve esta sangre y es movido a perdonar. Es movido a otorgar vida eterna. Y esa voz emitida por esta sangre, mis hermanos, quiero decirte, es más fuerte que tu culpa. Es más fuerte que tu pasado. Es más fuerte que el acusador. Esta sangre, mis hermanos, grita más fuerte que los gritos de tu propia conciencia cuando te condenan. Esta sangre habla mejor. Habla mejor. Quizás tú vienes hoy cargado, cansado, derrotado por tus pecados persistentes en tu vida.
Quizás traes vergüenza, dudando si Dios todavía te recibirá, con miedo de mirar a Dios, con miedo de venir a este lugar. Estás convencido quizás de que tus pecados te han rebajado demasiado, de que has fallado de manera horrible, que no puedes volver a acercarte. Déjame decirte algo. Sí, tus pecados le han dicho a Dios: no te amo lo suficiente. Sí, tus pecados le han dicho a Dios: mi corazón se va tras otros ídolos. Sí, tus pecados le han dicho: esto me da más placer que tú, Señor. Sí, tus pecados aún siguen diciendo: tú no eres prioridad en mi vida. Pero hermanos, la Biblia dice que hay una voz que habla mejor, que habla más fuerte que tu pecado. Hay una voz que eclipsa cualquier otra voz sobre tu conciencia. Y esa voz, mis hermanos, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no dice: míralo, Señor, lo hizo otra vez. La sangre de Cristo dice: Padre, yo pagué por eso. No dice: castígalo, dice: yo ya fui herido por él. No dice: acerca, no dice: Señor, ahuyéntalo, expúlsalo. Esa dice: acércalo, Señor, lo he lavado. No dice: mátalo. Dice: Señor, mejor dale un nuevo corazón que te agrade. Así que te pregunto, ¿has depositado tu fe sobre esa sangre? Te pregunto, ¿crees que esa sangre lavó todos tus pecados? Te pregunto, ¿crees que esa sangre fue derramada por ti? Ahora, si tú aún no tienes dudas, porque el pecado, mis hermanos, nubla nuestras mentes, ¿eres capaz de pisotear y tener por inmunda esa sangre? Si tu respuesta es no, entonces es de ti de quien estamos hablando. Es a ti, mi hermano, mi hermana, quien Cristo envía esta palabra. Esa sangre, aún en el día de hoy, ruega a Dios por tu perdón y limpieza de todos tus pecados. No importando lo que tu conciencia diga, no importando lo que tus sentimientos te digan, esta sangre habla mejor. Y no lo hace, mis hermanos, con un ruego débil, como quien no está seguro si será escuchado. No, mis hermanos, habla con autoridad, porque esta es una sangre de pacto. Esta sangre es de un sacrificio perfecto. Esta sangre es de un sacrificio que no necesita repetirse. Sangre que logró lo que cientos de miles de sacrificios jamás pudieron lograr en los siglos: limpiar la conciencia del pecador, traerle paz y abrirle un nuevo camino a Dios. Así que si hay aquí algún hombre, alguna mujer atribulado por su pecado, hermano, hermana, no te quedes mirando a tu pecado como si fuera lo más grande, como si fuera más grande que la gracia. No te quedes escuchando al acusador como si su voz fuera la última. No le des el dictamen final a tu conciencia. No, él no la tiene. Hay una voz superior, y esa es la única voz que vale la pena oír, mis hermanos, y es la voz de la sangre. La voz de la sangre, la cual grita: en Cristo crucificado hay perdón para todos tus pecados. Y por eso te digo, si hoy vienes quebrantado, si hoy vienes con vergüenza, la invitación es: ven con fe a esta sangre que fue derramada por Cristo para ser limpiada, para que seas limpiado. Ven tal y como estás. Ven con tus pecados, con tus lágrimas, con tu vergüenza. Ven con tu ruina. Entrégalos a Cristo. Ven a Él. Ven a Él y te darás cuenta que Él no apaga el pábilo que humea. Ven a Él, que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Ven a Él, que Él está dispuesto a perdonar todas tus iniquidades. Ven a Él, que Él te salvará hasta lo sumo. Ven a aquel que derramó su sangre por tus pecados. Hermano, hermana, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay salvación. Hay limpieza. Hay paz para el culpable que corre a Cristo. Y si hoy vienes en fe, el veredicto del cielo, mis hermanos, no será condenado. Más bien será justificado, perdonado, recibido para siempre. Porque no os habéis acercado al monte terrible, es lo que dice el Señor, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, porque hoy